Continuando con la serie de clases magistrales, todas ellas relacionadas con tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones, hoy me toca hablarles e impartirles una pequeña lección magistral sobre la lógica borrosa. El padre de la lógica borrosa es Lotfi Zadeh, un iraní nacionalizado americano, matemático, también electrónico, el cual pues sintió la necesidad de aportar dentro del campo de la matemática una nueva lógica llamada una lógica multivaluada, puesto que va más allá de la lógica booleana. Mediante esta lógica nos vamos a poder expresar mediante las etiquetas del lenguaje natural y nos vamos a poder acercar más a lo que va a ser ese tratamiento natural del lenguaje a la hora de intentar cualificar y poder cuantificar dentro de lo que va a ser el desarrollo de sistemas de información. Por ese motivo, en la primera ilustración vemos que nos expresamos normalmente en nuestro lenguaje natural con adjetivos, y cuando queremos ser más precisos utilizamos esa cuantificación en números. Pero en la mayoría de las ocasiones, en un 90% de los casos de nuestra vida diaria, estamos utilizando siempre adjetivos que cualifican situaciones. Está lejos, está cerca, es alto, es bajo, es caro, es barato, aprobé, suspendí. ¿Cuál es la cuantificación de ese aprobado, ese suspenso? Será necesario más adelante a la hora del tratamiento de los datos o para especificar algo. Por tanto, vamos a desarrollar esta pequeña clase, primero hablando de una descripción genérica, hablando de lo que son los conjuntos borrosos y cómo vamos a intentar modularlos a través de esas funciones y los vamos a encadenar mediante una serie de reglas que nos permiten expresar significados. Veremos que al final vamos a montar un módulo de inferencia borrosa y finalmente haremos un pequeño ejemplo con una toolbox, la Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB, que es muy sencilla de utilizar y que nos permite meternos dentro de lo que es el uso de este tipo de tecnologías y poder aplicarlas en cualquier ejemplo sencillo. Bueno, como descripción general, pues tenemos que tener en cuenta esa necesidad de utilizar en nuestra vida diaria esos adjetivos del lenguaje natural con los cuales estamos cualificando y de esa manera poder volcarlos o cuantificarlos de alguna forma. Esa cuantificación de los adjetivos va a ser el juego en el cual vamos a intentar tratar mediante esta lógica borrosa. Inicialmente va a haber una necesidad de definir lo que son las pertenencias a un conjunto, es decir, qué entendemos en la población en la cual estemos tratando por ese alto, o por ese bajo, o por este caro o este barato, entre qué términos desde el punto de vista cuantitativo los vamos a encontrar, y qué significado tiene para un conjunto poblacional determinado, ¿no? Se utiliza mucho dentro del campo de la ingeniería este tipo de tecnología y se utiliza también especialmente dentro del campo del control. Pero ahora está teniendo una aplicación fundamental dentro del campo de la toma de decisiones, puesto que es el ser humano en el cual con sus expresiones, con ese lenguaje natural, pues quiere tomar decisiones y necesita expresarlos y a lo mejor muchas veces pues no puede cuantificarlos, ¿no? Como he dicho anteriormente, es una lógica multivaluada que va más allá de lo que puede ser la lógica booleana del verdadero falso que todos conocemos. Un conjunto clásico, por poner un ejemplo de esos conjuntos borrosos, pues incluye una serie de elementos. Por ejemplo, los días de la semana, pues todos conocemos que en ese conjunto de los días de la semana como conjunto clásico estarían los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes, sábado y domingo. Pero pongamos dentro del mismo ejemplo un conjunto borroso. Por ejemplo, el fin de semana. Para algunos se entiende por fin de semana pues el día que tiene festivo, y para él el fin de semana pues a lo mejor sería el domingo, puesto que el sábado trabaja.
Para otros, pues a lo mejor desde el sábado por la tarde, y el fin de semana, pues es desde mediodía del sábado hasta el domingo. Y para los que tienen más suerte, pues a lo mejor es desde el jueves a mediodía, entienden que ese es su fin de semana. Evidentemente, para un gran conjunto de la población, el fin de semana pues estará incluido entre el sábado y el domingo. Para un conjunto menor, pues será solamente el domingo, y para un conjunto menor, pues será desde el jueves, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa pertenencia a esa variable mediante ese conjunto borroso, pues lo podemos expresar con determinadas funciones, y esas funciones son las que se denominan funciones de pertenencia, que pueden tener formas desde el punto de vista expresión matemática, pues como una campana de Gauss, una gaussiana, pueden ser triangulares, pueden ser trapezoidales, ¿no?, dependiendo de cuál sea la expresión y cómo podamos agruparlo por ese entendimiento del grupo poblacional en el que estemos tratando. Veamos los elementos que forman parte de esta lógica borrosa a la hora de establecer todo lo que va a ser un módulo de inferencia borrosa. Primero, definamos lo que es la variable, ¿no? Una variable pues es un término que va a identificar algo, un elemento, y normalmente va a ser ese sustantivo sobre el que va a colgar el predicado, ¿no? Va a ser justo ese sujeto de la oración, ¿no?, en el cual vamos a decir, pues, por ejemplo, la altura, ¿no?, o vamos a estar hablando de la velocidad, o vamos a estar hablando de la cantidad de algo, de cualquier objeto que queramos medir. Por otro lado, tendremos las funciones de pertenencia. Esas funciones de pertenencia lo que van a hacer es modular esa variable. Vamos a decir sobre esa variable qué ocurre en un momento determinado, pues en ese rango de valores, si es alto, si es bajo, en qué valores están, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una propina que vayamos a dar en un determinado restaurante, pues esa propina puede ser elevada o puede ser baja, ¿no? Pues la variable va a ser la propina, y sin embargo esa función de pertenencia va a intentar calificar cómo va a ser esa variable. Y por otro lado tenemos las reglas. Las reglas nos permiten concatenar condiciones y unir determinadas variables, ¿no?, o funciones de pertenencia dentro de las variables, ¿no? Y eso es que nos va a permitir, nos da mucha flexibilidad a la hora de montar el módulo de pertenencia, el módulo de inferencia borrosa. Vamos a poner un ejemplo que clarifique, ¿no? Hoy en día, pues las lavadoras más antiguas que todavía tenemos en nuestras casas, pues tenemos que ponerle el programa 1, el programa 2, el 3, pero ya van apareciendo todo lo que son lavadoras de tipo que denominan, entre comillas, inteligentes. En esa inteligencia lo que se intenta es aproximar al lenguaje natural. Por tanto, imaginemos una lavadora que tiene una capacidad de 1 a 8 kilos, ¿no?, y ciertas variables, como puede ser la cantidad de ropa, como puede ser la suciedad, como puede ser el tipo de ropa, y evidentemente se generan funciones de pertenencia, como puede ser adjetivos que califican a esas variables, ¿no?, como mucho. Si imaginamos, por ejemplo, la variable cantidad de ropa con el adjetivo mucho, pues posiblemente abarque pues entre 6 y 8 kilogramos, ¿no? Y sin embargo, si el adjetivo fuese poca, pues entonces esa cantidad de ropa poca significaría que estaría en un entorno entre 1 y 3 kilos, ¿no? 6 a 8 kilos de ropa en mucho, o 1 y 3 kilos en poco, ¿no? Si necesitamos modular ese 1 a 3 o ese 6 a 8, pues utilizaremos esas funciones de pertenencia. Y aparecen las reglas, ¿no?, las reglas que son las que nos permiten o les dan juego al uso de esta tecnología, ¿no?, la de la lógica borrosa aplicada. Si la cantidad de ropa es mucha, entonces el tiempo, y automáticamente ya la lavadora va a colocar cuál es el tiempo que es adecuado para ese tipo de ropa, ¿no? Bueno, pues una vez visto ese ejemplo, pues vamos a pasar a ver cómo funciona un módulo de inferencia borrosa. A partir de un conjunto de reglas,
conjunto de reglas en las cuales, pues como he definido anteriormente, no tiene por qué ser una sola regla, puede haber muchas reglas. El módulo de inferencia borrosa lo que va a hacer es un sumatorio del resultante de todas esas reglas. De manera que se tienen en cuenta, a la hora de poder aplicar el módulo, esa influencia que puede haber de todas las reglas en un momento determinado. Por eso, como vemos en la figura, ahí tenemos tres reglas en las cuales pues, cada una de esas variables están afectadas por una función de pertenencia determinada, en las cuales en un caso, pues si esto se da y esto también se da, entonces, como vemos en la última columna, pues aparecerá un área de la función que tenemos como función de pertenencia resultante, y ese sumatorio de todas las reglas será el resultado final de ese módulo de inferencia borrosa. Vamos a un ejemplo sencillo con la Fuzzy Logic Toolbox, en el cual pues imaginemos que estamos en un restaurante y que estamos planteándonos la cantidad de propina que le vamos a dar a un camarero, ¿no? Nos lo estamos planteando en función de dos variables. La primera variable es el servicio, cómo nos está tratando el camarero, y la segunda variable es cómo está o cuál es la calidad de la comida que estamos tomando. Imaginemos que definimos mediante una serie de reglas ese servicio y decimos, bueno, pues si el servicio es malo, entonces la propina pues va a ser pequeña. Si el servicio es bueno, pues daremos una propina que es normal. Si el servicio es maravilloso, excelente, entonces daremos una generosa propina. Teniendo en cuenta la calidad de la comida, pues pensaremos que si la comida es mala, pues entonces daremos una propina pequeña, y si la comida pues está estupenda y deliciosa, pues daremos una generosa propina también. Bueno, estas 5 reglas podíamos agruparlas teniendo en cuenta los antecedentes y los consecuentes, y podíamos ver que aquellas reglas que tienen el mismo consecuente, como puede ser pequeña en el caso del servicio y pequeña en el caso de comida, pues podíamos agrupar estas reglas, y aquellas que fueran generosa como consecuente en el caso de servicio y generosa como consecuente en el caso de la comida, pues podíamos convertir esas 5 reglas, agruparlas y quedarnos solamente con estas 3 reglas. Si el servicio es malo y la comida es mala, entonces la propina es pequeña. Si el servicio es bueno, entonces la propina será normal, y si el servicio es excelente y la comida está estupenda, está deliciosa, pues esa propina será generosa. Bueno, pues a partir de esas 5 reglas que han sido fusionadas en 3, podíamos montar nuestro módulo de inferencia borrosa de manera sencilla dentro de lo que es la toolbox de MATLAB. MATLAB en esta toolbox nos presenta 5 interfaces fáciles de manejar. 2 de ellas, las 2 inferiores, son simplemente visores de lo que va a ser el resultado final, mientras que las 3 interfaces superiores pues van a ser interfaces en las cuales vamos a introducir datos. Vamos a la primera, a la que puede ser el Fish Editor, luego veremos cómo modificamos las funciones de pertenencia y luego cómo introducimos las reglas, ¿no? Yéndonos al Fish Editor, es un editor muy sencillo en el cual definimos el número de variables de entrada y el número de variables de salida que tenemos. Puede haber más variables de salida en problemas diferentes, ¿no? Entonces, en el número de variables de entrada, pues añadimos tantas variables como queramos en nuestro problema. Concretamente en este, pues añadiríamos 2 variables, la variable servicio y la variable comida. Una vez que hemos definido las variables, tendríamos que definir las funciones. Para cada una de estas 2 variables habrá que ver cuáles son esas funciones de pertenencia. Concretamente, cuando hemos estado hablando en la primera, pues hemos dicho que si la comida, si el servicio era bueno, que si era normal o que si era malo, ¿no? Pues definiremos 3 funciones de pertenencia y las nombraremos como tales, y escogeremos el tipo de función. En este caso, pues hay funciones triangulares, pero podríamos utilizar perfectamente una función de tipo gaussiano, ¿no? Una vez que tenemos definidas las variables y tenemos definidas las funciones de pertenencia a cada variable, solamente nos faltaría definir las reglas.
Entonces, esas 3 reglas que hemos estado hablando anteriormente, pues pondríamos, si el servicio es malo, entonces, y la comida también es mala, entonces pues la propina va a ser pequeña, y así sucesivamente iríamos añadiendo estas 3 reglas. Bueno, pues con esto ya estaría montado nuestro módulo de inferencia borrosa, y lo único que tendríamos que ir es saber a esa obtención de resultados. En los 2 interfaces podemos consultar tanto en el Rule Viewer, vamos a estar exclusivamente viendo los datos, o bien a nivel general todos los datos en el Surface Viewer. Entonces lo que vamos a ver cómo va a ser esa salida dependiendo de la entrada. Concretamente en el visor de reglas, si desplazamos el cursor hacia un valor determinado de lo que puede ser el servicio, o hacia un valor determinado de lo que puede ser la comida, obtendríamos cuál es el valor final de la propina que teníamos que vamos a entregarle al camarero. Es decir, este módulo de inferencia borrosa nos permite obtener, a partir de lo que ha sido etiquetas del lenguaje natural, salidas a nuestra decisión que hemos tomado en un restaurante determinado. Bueno, no solamente podemos trabajar a nivel interfaz con esta toolbox, sino también podemos hacerlo a nivel código. De una manera sencilla, se puede identificar en el código, que es un fichero de texto en el cual simplemente se han grabado las cabeceras, donde están las variables, donde están las funciones, donde están las reglas, y podríamos modificarlo en ese editor, de manera que si tuviéramos muchísimas entradas y tuviéramos muchísimas reglas, pues quizá en lugar de verlo de una manera gráfica en la interfaz, pues nos fuera más sencillo hacerlo directamente en el código, directamente. Bueno, pues nada más, con esto espero haber dado una pincelada sobre lo que es la lógica borrosa y su aplicación dentro de lo que pueden ser las técnicas de apoyo a la toma de decisiones. Muchas gracias por su atención.